¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. El día de hoy vamos a revisar la primera parte de filosofía política. Se puede comenzar como de costumbre con una definición de esta disciplina. Hay que entender por filosofía política aquella disciplina que se encarga de responder a la siguiente pregunta: ¿cómo debe ser organizada políticamente la sociedad? Ya de manera más específica, podríamos decir que la pregunta que busca responder la filosofía política es: ¿cuál resulta ser la mejor forma de gobierno para los seres humanos? ¿La democracia, la aristocracia, la monarquía o la república? Podrían ser algunas de las opciones en cuanto a sistemas de gobierno. Pero si esa no es la pregunta general de la filosofía política, es porque también encontramos a lo largo de la historia de la filosofía pensadores e intelectuales para los cuales no es necesario que exista una forma de gobierno para que los seres humanos alcancen la libertad, la igualdad y la felicidad. Piensa, por ejemplo, en los anarquistas y comunistas, para quienes más bien la idea es que no haya política. Anarquistas y comunistas están convencidos de que sí es posible que no hayan leyes, Estado, propiedad privada, instituciones, impuestos, etc. Entonces, dentro de los filósofos políticos también debemos considerar a estos que están en contra de las organizaciones políticas, ¿sí? Por lo menos los comunistas piensan que la política se puede utilizar como un instrumento revolucionario, pero no debe ser un ámbito de organización social que se mantenga para siempre, sino que en algún momento tiene que desaparecer. En cambio, los anarquistas ni siquiera contemplan la posibilidad de que se use revolucionariamente la política, ya que para ellos la política siempre supone una manera de dominar a los individuos. Habiendo hecho estas consideraciones, podemos decir que la filosofía política se encarga del estudio del Estado, las leyes, las formas de gobierno, la ciudadanía, la libertad, la igualdad y la justicia. Si nuestra intención es hacer una historia de la filosofía política, sin duda tenemos que comenzar por Platón, porque él, si nos ponemos a pensar, viene a ser el fundador de la filosofía política como disciplina. Ya que antes de él hubo una dedicación tan marcada a reflexionar acerca de los modos de gobierno, las leyes, el Estado, etc. Son dos las obras fundamentales de filosofía política de Platón: La República y las leyes. La República fue algo que escribió Platón en su madurez, mientras que las leyes es un diálogo que escribió en su vejez. Y este dato que te acabo de mencionar no es de porque en realidad revela por qué Platón cambia ciertos elementos de su filosofía política en las leyes. De todos modos, empecemos por la República. En la República, una idea básica que encontramos es la de que
la mejor forma de gobierno es el gobierno de los hombres más sabios y virtuosos. Platón estuvo en contra de la democracia, pues pensaba que ésta generalmente derivaba en una demagogia o en una tiranía de la mayoría, lo cual no sirve en ningún sentido para garantizar el bien común. ¿Significa que Platón defendió un sistema aristocrático de gobierno? Sí, pero no un sistema aristocrático de gobierno basado en privilegios o preferencias a favor de ciertas familias nobles, como podríamos nosotros pensar. Platón en todo momento está insistiendo en que deben gobernar los más sabios y virtuosos independientemente de sus apellidos, orígenes, parentescos, sangre, etc. Es una aristocracia la de Platón basada en mérito, en la virtud. De ahí que esté emparentada esta aristocracia con la noción de rey filósofo. El que tiene que gobernar es el más sabio y virtuoso. Si no solamente hay un sabio y virtuoso en una comunidad, sino que hay varios, entonces todos ellos tienen que gobernar. Podemos organizarnos monárquicamente o aristocráticamente, pero eso depende de cuántos sabios y virtuosos hayan dentro de un colectivo de individuos. Debajo de estos reyes filósofos, debajo de estos gobernantes, debajo de estos sabios, tendríamos que ubicar a los llamados guardianes o vigilantes, que vendrían a ser, en términos nuestros, los militares, los encargados de la protección de la seguridad de la patria. Y debajo de estos guardianes se encontraría la mayoría de la población conformada por trabajadores, agricultores y artesanos. Cada uno de estos sectores de la sociedad tendría que dedicarse a determinadas funciones específicas. Ahora, si por ejemplo sucediese, dice Platón, que naciese un niño con las capacidades intelectuales y morales lo suficientemente elevadas como para ser en el futuro un gobernante, entonces ese niño tiene que ser sacado por el Estado de la clase de los trabajadores para ser trasladado a la clase de los gobernantes. Recuerden, el fundamento de este sistema de organización política de Platón es el mérito. Por ende, si naces pobre, si naces en una familia de trabajadores, eso no tiene por qué condenarte a permanecer ahí. Pues puede ser que tú hayas nacido con las disposiciones para gobernar. Y viceversa. Puede darse el caso de que como perteneciente a la clase gobernante, no hayas nacido con las suficientes capacidades intelectuales y morales. En ese escenario, el Estado tiene la responsabilidad de trasladarte a la clase de los trabajadores, aunque hayas nacido de unos padres sabios y virtuosos.
Platón también enfatizó en que no solamente los varones pueden ser gobernantes, sino que también las mujeres pueden serlo. No hay mayor diferencia en cuanto a la posibilidad de alcanzar sabiduría y virtud entre mujeres y hombres. Ambos pueden desempeñarse tanto como gobernantes como de guardianes, vigilantes o militares. ¿Qué es lo que plantea Platón en las leyes? Como te adelanté, las leyes es un diálogo de vejez. Por ende, es un diálogo que Platón escribe después de una serie de decepciones y fracasos como político. Pues él no solamente escribió sus ideas, sino que también intentó ponerlas en práctica, no solo en Atenas, sino también en otras ciudades-estado. No obstante, fracasó, no le fue bien, tuvo problemas con ciertos tiranos, etc. Ese Platón ya anciano, más realista, incluso más pesimista frente a la posibilidad de cambiar las cosas desde la política, va a decir en las leyes: un gobierno de filósofos, un gobierno de sabios y virtuosos, en realidad difícilmente podría realizarse. Pues el poder político, por lo común, corrompe a los seres humanos. Más bien es peligroso darle tanto poder a uno o a unos pocos individuos, pues tanto poder puede convertirlos en tiranos. ¿Qué es necesario entonces? Es necesario, dice el Platón de las leyes, pensar en un sistema de gobierno diseñado para proteger a los ciudadanos de los atropellos de un tirano o déspota. Y es así como en las leyes más bien prefiere el gobierno de las leyes, justamente, no un gobierno basado en la autoridad de uno o más sabios. Hasta cierto punto podríamos decir que esta idea de Platón del gobierno de las leyes se asemeja a nuestra idea contemporánea del Estado constitucional. Una idea que, por cierto, da forma a nuestro Estado peruano. Piensen ustedes en que, aunque a veces no nos percatemos, no es el presidente, el Congreso o los jueces los que tienen el verdadero poder, sino que por encima de ellos, por encima de todos estos estamentos del poder político, se encuentra la constitución política del país. Ni los jueces, ni los congresistas, ni el presidente pueden pasar por encima de esa constitución, ¿verdad? En términos de Platón podríamos decir, no pueden pasar por encima de la ley, de las leyes. Y esa es la mejor protección que podemos crear para nuestros derechos como ciudadanos. En cambio, si por encima de la Constitución ponemos al rey filósofo o a unos reyes filósofos, eso puede terminar derivando, dice Platón,
en un gobierno despótico, ¿sí? No llega a renegar en las leyes Platón del gobierno de los filósofos, pero dice que es muy difícil de realizarse. Tendría que nacer alguien, pues, sumamente virtuoso y sabio como para no dejarse corromper por el poder. Como eso todavía no ha sucedido, o como por lo menos no ha sucedido en el presente, dice Platón, entonces pensemos en una forma alternativa de gobierno que nos garantice el bien común, la libertad, la igualdad. Y ese gobierno, repito, es el gobierno de las leyes. Después de Platón, como tú bien sabes, encontramos a Aristóteles, su discípulo. Aristóteles va a partir de una idea central. El ser humano es un animal político. El ser humano es zoon político. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el significado de esta frase? Que por cierto ya hemos revisado nosotros en antropología, en ética incluso. Esta frase significa simplemente que el ser humano necesita vivir dentro de una comunidad para realizarse como ser humano. Tu plenitud, tu realización, tu felicidad o eudaimonía no la vas a alcanzar aislándote de la vida pública. No la vas a alcanzar en tu vida privada, en tu vida dentro de la casa, sino fuera de la casa, en el diálogo con los demás. Y ese diálogo con los demás se da sobre todo cuando hacemos política, dice Aristóteles. Cuando intervenimos en la plaza pública o ágora con miras a cambiar las leyes o en todo caso a reformarlas, a crearlas, etcétera. Cuando pensamos en cómo diseñar instituciones, cómo transformarlas, cuando damos nuestra voz y voto para que entre determinado sujeto a cierto cargo público, ahí es cuando nos realizamos como seres humanos. Un ser humano apolítico, un ser humano solo preocupado por su propia individualidad, un ser humano solo preocupado por lo que pasa en su casa, es un idiota, según Aristóteles. Idiota precisamente significa eso en griego. Idiota es aquel que se aleja por completo de la comunidad para pensar solamente en sus asuntos privados y familiares. Es un ser humano que hasta cierto punto se está mutilando con respecto a algo que le pertenece por naturaleza, que es la vida pública, la vida política, la vida con relación a los conciudadanos. ¿Sí? Precisamente Aristóteles pone el ejemplo de los persas para dar cuenta de cómo hay seres humanos a los que no les interesa la política, sino que dejan la política precisamente a los políticos, entre comillas, ¿verdad? Los persas, para mayores señas, obedecen en todo momento al emperador.
señala Aristóteles. No piensan por sí mismos, no se gobiernan a sí mismos, no intervienen en ningún momento en la creación de leyes, de instituciones, no eligen a sus magistrados. Esa vida que tienen los persas no es humana en todo el sentido de la palabra, sino que es una vida salvaje, irracional y bárbara. Eso justifica, dice Aristóteles, que esclavicemos a los persas. Si son animales, si son irracionales, si no tienen esa dimensión política, ¿por qué no sería válido esclavizarlos, someterlos, dominarlos? Como se señala en la parte de la izquierda, Aristóteles parte del supuesto de que unos hombres nacen para ser dominados, mientras que otros nacen para dominar. Claro, unos nacen para ser esclavos, otros para esclavizar más bien, para dominar o si quieres para gobernar, para someter, para ordenar, para hacer política. Otra idea clave de Aristóteles es que desde su punto de vista, el objetivo principal de la comunidad debe ser no solamente conservar la vida de los individuos, sino elevar el nivel de vida de estos. Como se señala aquí, hay que procurar una vida buena o superior. Aristóteles diría que un Estado no solamente puede encargarse de la conservación de nuestra existencia, de nuestra manutención, de la protección de la propiedad privada y una que otra cosa más, sino que en realidad el Estado debe buscar que nos realicemos como personas. Debe pretender que alcancemos la felicidad o eudaimonía. Fíjate que Aristóteles coincidió con Platón, con el Platón de las leyes, para ser más exactos, a propósito de que la mejor forma de gobierno es el gobierno de las leyes. ¿Y por qué el gobierno de las leyes es superior? Es superior porque ese tipo de gobierno es el que nos permite protegernos frente a la tiranía. ¿Ya? Espérate, dame un minutito para cerrar la ventana porque está pasando bulla. Ya. Otro filósofo importante en la historia de esta disciplina filosófica, que es la filosofía política, resulta ser sin duda Maquiavelo. Maquiavelo desarrolló su pensamiento en el contexto del Renacimiento italiano. Sin duda, Maquiavelo ha pasado a la historia principalmente por su famosa obra El Príncipe. Una obra que sin embargo ha sido malinterpretada y tergiversada, pues se ha dicho que con ella Maquiavelo buscó dar consejos a los tiranos para que éstos sepan dominar a las masas, cosa que en realidad no es cierta.
Es más, se suele decir, como tú bien sabrás, que en El Príncipe Maquiavelo expuso su famosa frase: el fin justifica los medios, algo que también es falso, porque si lees El Príncipe no aparece en ningún momento esa frase, y en otras de las obras de Maquiavelo tampoco aparece esa idea, esa noción. Si Maquiavelo no buscó dar consejos a los tiranos para que éstos acrecienten su poder por medio del dominio de la gente, ¿qué fue entonces lo que buscó con El Príncipe? En realidad, El Príncipe debe ser entendido como un libro que buscó brindar soluciones o alternativas para aquellas situaciones excepcionales por las que atraviesan los estados cuando están en guerras con otros estados o cuando dentro de ellos hay una guerra civil. No es que Maquiavelo esté diciéndote lo debes hacer siempre, sino que te está hablando de un momento complicado por el que puede pasar un país, un momento tan complicado que quizás hasta puede terminar disolviendo ese país. En esas situaciones no puedes actuar como de costumbre, sino que tienes que tomar ciertas decisiones un tanto arriesgadas por el bien de la patria, por el bien de la gente también. Piensa, por ejemplo, en la situación actual a propósito de la pandemia. Sobre todo cuando la pandemia recién comenzó, el año pasado, en marzo, abril. Las decisiones que tomaron los distintos gobernantes del mundo fueron decisiones excepcionales, ¿verdad? Decisiones que restringieron los derechos de la gente, pues se volvió obligatorio el uso de mascarillas, como hasta ahora, se prohibieron las reuniones, salieron los militares a las calles, entre muchas otras cosas que todos muy bien recordamos. Al respecto, Maquiavelo hubiese dicho, todo eso ha sido válido, porque están viviendo una situación excepcional. Mi obra, El Príncipe, justamente trata de esas situaciones excepcionales. Yo no estoy dando consejos para que los gobernantes dominen a las masas, para que se aprovechen de la gente, o para que trastoquen todo un gobierno en un sentido tiránico. No, estoy dando consejos para situaciones críticas. Y en situaciones críticas, como pueden serlo una guerra con otro país, como ya te dije, o una guerra civil, resulta útil, por ejemplo, concentrar todo el poder político en un solo individuo. Efectivamente, cuando se está atravesando una guerra con otro país o una guerra civil, el poder político no puede estar repartido en el presidente, el congresista y el juez, sino que tiene que estar recayendo sobre un individuo nada más. Porque si son varios los que se reparten el poder político, ¿qué pasa? Se pelean entre sí, discuten, no están de acuerdo con respecto a las soluciones que hay que plantear para esa situación crítica. Generan un problema más sobre el problema que ya existe. ¿Verdad? No significa que siempre deba estar concentrado el poder político en un solo hombre, dice Maquiavelo. Esto vale todo para los momentos
excepcionales. Otra solución que se debe dar es la de crear milicias ciudadanas. ¿Qué son las milicias ciudadanas? Son soldados de un país que defienden su propio país. Eso puede resultarte a ti obvio o algo poco innovador en todo caso. Pero te cuento que en la época de Maquiavelo era muy común que distintos estados europeos contratasen soldados de los estados. O que contratasen soldados que andaban organizados por ahí y que a cambio de un salario luchaban en una guerra a favor de ti. Maquiavelo dice, esto es muy peligroso, porque así como un mercenario lucha a favor de ti a cambio de dinero, puede traicionarte a cambio de más dinero del que tú le has dado. Los estados, los pueblos, las naciones, los países deben organizar sus propias milicias, sus propios ejércitos. Y para ello deben convocar a los ciudadanos comunes y corrientes, que así como tienen sus compromisos privados con su familia, con sus profesiones, etcétera, deben también estar preparados para afrontar una guerra en favor de su patria, si es que ésta lo requiere. En el fondo, esto de las milicias ciudadanas, si te das cuenta, es más o menos parecido a lo que nosotros actualmente conocemos como servicio militar obligatorio. Un servicio que tú puedes dar, ¿no?, por un tiempo, te prepara para una situación crítica y de esa manera ya te deja listo por si en algún momento tu país te requiere para enfrentar algún problema complejo. Esa institución del servicio militar obligatorio tiene sus raíces en este pensamiento republicano de Maquiavelo y de otros autores de esta corriente filosófico-política. Como te sugerí hace un ratito, Maquiavelo no escribió solamente El Príncipe, escribió también otras obras. Incluso escribió algunas obras más importantes que El Príncipe, que sin embargo, por estos prejuicios que se tienen contra este autor, no se suelen leer. Se piensa que todo está en El Príncipe y que las demás obras no tienen ninguna relevancia. Una obra que se puede considerar como más importante que El Príncipe es Los discursos sobre la primera década de Tito Livio. Una obra en la que queda claro que Maquiavelo fue ante todo un republicano, no un monarquista, no un defensor de las tiranías, no un abogado de los gobiernos despóticos. En los discursos sostiene Maquiavelo que la concentración del poder en un solo hombre, al que podemos llamar príncipe o monarca, sirve únicamente en momentos excepcionales. Pero fuera de esos momentos excepcionales, lo que tienen que hacer los seres humanos, dice él,
es trabajar por organizar un sistema republicano de gobierno. ¿Y cuáles son los pilares de este sistema republicano de gobierno? En primer lugar, leyes que protejan a todos los ciudadanos por igual de todo intento tiránico. Todos los ciudadanos deben estar protegidos frente a los poderosos. Sean poderosos por su poder económico, sean poderosos por su poder político, o por ambos. En segundo lugar, la República debe tener instituciones políticas que sirvan como una vía para que los ciudadanos puedan expresar sus necesidades, sus intereses, sobre todo para que los ciudadanos menos favorecidos tengan cómo luchar por garantizar ciertos derechos. Piensa Maquiavelo, por ejemplo, en que el pueblo, es decir, la clase más baja, tenga representación institucional política. Pensaba Maquiavelo en algo similar al tribuno del pueblo en Roma, ¿no? Una institución por medio de la cual el pueblo le hacía frente o digamos que generaba cierto balance con respecto a los aristócratas y al rey. Y por último, también es clave que una república se funde en las virtudes de los ciudadanos. Algo con lo que Maquiavelo quiso aludir al hecho de que los ciudadanos no solamente deben afanarse porque se garanticen sus derechos, sino que también tienen que asumir ciertos deberes, ciertas obligaciones cívicas, ciertos compromisos para con la patria. Uno de esos compromisos o deberes, ¿cuál es? El de formar parte de las milicias que requiere toda colectividad para proteger sus intereses. Un filósofo del siglo XVII fundamental es Thomas Hobbes. Thomas Hobbes fue un filósofo británico cuya obra principal es El Leviatán. Te comento que Hobbes tiene como punto de partida una visión acerca del ser humano, un punto de vista antropológico, podríamos decir. Y este se puede resumir así. El ser humano es por naturaleza egoísta, rapaz y violento. La solidaridad, la piedad, la tolerancia para con los demás es algo artificial, es algo fomentado por la civilización, porque naturalmente el hombre es lobo para el hombre. Si no hubiese Estado, si no hubiesen leyes, constituciones, policía, impuestos, modales, etcétera, los seres humanos estarían enfrentándose a cada instante por los recursos,
por las ofensas que quizá se propinarían entre sí y por una serie de otras razones. Ahora, si el ser humano es por naturaleza egoísta, rapaz y violento, no puedes organizar un Estado débil, sino que tienes que organizar un Estado absolutista. Tiene que organizarse necesariamente un Estado que ostente una soberanía o poder de carácter ilimitado e indivisible. Con ello, Hobbes lo que nos está diciendo es que está en completo desacuerdo con la idea de que el poder debe dividirse en varios estamentos. El monarca por un lado, por otro lado el Congreso y por otra parte los jueces. Esa es la mejor manera de proteger las libertades de los ciudadanos. No, dice Hobbes. Más bien, esa división del poder genera caos, desorden, enfrentamientos. En buena cuenta porque los mismos congresistas, monarcas y jueces se están peleando entre sí a cada instante. No se ponen de acuerdo. ¿Y por qué? Porque el ser humano es por naturaleza egoísta, rapaz y violento. Evitemos eso, dice Hobbes, concentrando todo el poder en uno solo. Para ser más puntuales, Hobbes enfatiza que la mejor forma de gobierno, concentrar el poder, es la monarquía absoluta. No la aristocracia, mucho menos la democracia, obviamente. Y es que solamente una monarquía absoluta, solamente un monarca con todos los poderes imaginables, darle miedo a la gente. Y ese miedo sentido por la gente, sin duda traerá consigo que la gente se reserve de ser egoísta, rapaz y violenta en todo momento. Claro, por miedo, esta gente común y corriente va a decir, mejor no hay que generar desorden, por el contrario, el monarca absoluto va a castigarnos de manera diabólica. En suma, para Hobbes, solo con miedo se le puede gobernar al humano, no a través de leyes, premios a virtudes y demás. Otro filósofo británico bastante importante en la historia es John Locke. John Locke suele ser considerado como el padre intelectual del liberalismo político y de la democracia representativa. Por esta razón, Locke se va a oponer a todo absolutismo. Puntualmente se va a oponer al absolutismo de Hobbes, pues considera que si bien está validado, si bien es legítimo que existe un monarca,
este debe estar limitado por un parlamento. No puede tener poderes ilimitados. Porque si tiene poderes ilimitados, lo más probable es que se convierta en un tirano, ese monarca. Y se supone, dice Locke, que nosotros los seres humanos nos hemos organizado políticamente precisamente para salvaguardar nuestros tres derechos naturales: la vida, la libertad y la propiedad privada. No puede ser que nos organicemos políticamente para salvaguardar estos tres derechos y que constituyamos a su vez un monarca absoluto. Esto sería absurdo porque ese monarca absoluto tendría libre disposición sobre nuestra vida, sobre nuestra libertad y sobre nuestra propiedad privada. Además de esto que acabo de mencionar, resulta que el liberalismo político y la defensa de una democracia representativa por parte de Locke se ve explicitado en el hecho de que para él el Estado no debe entrometerse en las formas de vida de los individuos. El Estado no tiene que adoptar una actitud paternalista, diciéndote qué es lo que debes hacer para ser feliz, cómo debes actuar para alcanzar tu realización como persona, cómo debes obrar para alcanzar tu plenitud. No, nada de eso le corresponde al Estado. El Estado lo único que debe hacer, según Locke, es garantizar tu vida, tu libertad y tu propiedad privada. Todo lo demás te corresponde a ti. ¿Qué pasa si el Estado se entromete en nuestra forma de vida? Si se entromete, es legítimo que luchemos contra ese Estado. Es legítimo que nos resistamos a esa influencia del poder político. También tenemos a Rousseau, quien fue autor de El contrato social. Rousseau parte de un punto de vista antropológico también, como Hobbes y como Locke. Rousseau dice: si nos remontamos al estado de naturaleza del ser humano, vamos a encontrar no que éste es violento intrínsecamente, sino más bien que es piadoso y solidario. Y justamente por esto último, no es necesario que organicemos un estado absoluto para que las cosas puedan marchar convenientemente, pensando en la seguridad, en la paz, en el bien común, en la justicia, etc. En realidad, a seres humanos que por naturaleza son piadosos y solidarios, sin ningún problema podemos pensar que les corresponde un Estado republicano, en donde la elaboración de las leyes tiene que recaer necesariamente en ellos. Rousseau rechaza la democracia representativa de John Locke. Rousseau no está de acuerdo con que unos congresistas o parlamentarios representen nuestros intereses como pueblo. Tú mismo, como miembro del pueblo,
tú mismo como ciudadano común y corriente debes tener voz y voto en todo momento para que se puedan crear las leyes. Sobre todo si se trata de la creación de leyes fundamentales, de leyes básicas, ¿sí? Algunos por eso han considerado que Rousseau propone una democracia radical, una democracia semejante a la propuesta por los griegos en Atenas. También en el contrato social, Rousseau va a plantearnos que la participación ciudadana, el bienestar material y la educación cívica son claves para que alcancemos la plenitud como individuos. Finalmente tenemos a John Rawls, un filósofo contemporáneo, como podrás ver, quien aportó una reformulación del liberalismo. Una reformulación del liberalismo de John Locke, de John Stuart Mill y de otros filósofos. Se dio cuenta John Rawls de que el liberalismo se centraba únicamente en la libertad, cuando el valor más importante podríamos decir que es la justicia. Y dentro de la justicia podemos incluir la libertad. Para ser más puntuales, John Rawls cae en la cuenta de que los liberales anteriores a él no se han percatado, por ejemplo, de la importancia de la justicia económica, cosa que se han hecho, por ejemplo, los marxistas. ¿Qué queda entonces por hacer? Una teoría de la justicia, que así como debe subsumir las luchas por la libertad, debe también subsumir las luchas por una igualdad económica, o por lo menos las luchas contra las desigualdades económicas. Ya que no debe ser la idea, dice Rawls, que todos sean iguales en un sentido económico, pues eso ya nos colocaría en el camino del marxismo. Como se señala aquí arriba, la justicia es la base de toda sociedad política. Rawls, para descubrir cuáles son esos principios básicos de justicia de los que debe partir toda sociedad, propone un experimento mental similar a los de Hobbes, Locke y Rousseau. Rawls dice, imaginemos cómo fue el ser humano en su estado natural, cuando no existían el Estado, las leyes, la Constitución, la policía, los impuestos, etc. Fue, sin duda, un sujeto que postuló los siguientes principios racionales. Cada persona debe tener un derecho igual al de los demás y las desigualdades sociales y económicas deben de resolverse de modo tal que el mayor beneficio de los miembros menos aventajados sea algo patente y de modo tal que los cargos y puestos públicos sean abiertos para todos, sin excepción, sin privilegios. Como ya te indiqué, lo importante es entender que para Rawls
si hay algo así como principios de justicia que podemos nosotros deducir de manera racional e imparcial, si es que imaginamos este estado de naturaleza, este velo de ignorancia en el que habría estado en algún momento el ser humano. Bien, tienes también este resumen que puedes leerlo ya por tu cuenta cuando requieras repasar este primer tema de filosofía política. Estas son las claves y ya nos reencontramos la próxima semana con la segunda parte de esta disciplina. ¿Ok? Muchas gracias, cuídense, hasta luego.